Bien, ahora vamos a indicar cómo configurar el medidor para obtener, por ejemplo, la medida de una señal en el rango de entre 2400 y 2500 MHz y con ciertas características. Para ello, la tecla básica es la tecla que indica aquí el menú, que nos permite elegir cualquiera de las opciones. Si hemos dicho 2400 o 2500, en ese caso tendríamos que indicar como frecuencia central, selecciono intro, en megahercios 2450 y span, que es la diferencia entre mínima y máxima frecuencia que se refleja por pantalla, pues concretamente 100 MHz. En cuanto volvamos a la señal, pues nos estará efectivamente midiendo entre ese rango de frecuencias. Para comprobar que efectivamente que es ese rango de frecuencia, 2400, 2500, 2450, ahí lo tenemos. Este botón otra vez. También se podría seleccionar indicando la frecuencia inicial y final, la baja y la alta. La frecuencia baja sería 2400 y la frecuencia alta 2500 MHz, sin más. Lo siguiente que tenemos, el siguiente parámetro que tenemos es súper importante porque indica cuál es la mínima frecuencia que es capaz de distinguir dentro del rango que nosotros tenemos. Concretamente, si yo indico un megahercio, pues se supone que me va a dar medidas entre 2400 y 2500 MHz separadas por un megahercio. Si selecciono y mido otra vez, aquí tenemos que se supone que es capaz de distinguirme señales separadas por tan solo un megahercio. Esto en cualquier caso se ve mejor utilizando el software asociado que nos permite dar muchos detalles de esta señal. Aquí se ve de vez en cuando que aparecen señales que se supone que son a un canal de Wi-Fi, pero como son señales bastante espurias, desaparecen. Si yo, por ejemplo, seleccionara el modo Hold, en cuanto me captara un canal, pues me quedaría el máximo de ese canal en algún momento. Quito el modo Hold y vuelvo a modo instantáneo. Más parámetros importantes, bueno, un pequeño detalle. El ancho de banda de resolución RBW, en principio, en teoría, cuanto más pequeño sea, evidentemente es mejor. Pero al mismo tiempo da lugar a que cuanto más pequeño, más tiempo tarda en hacer las medidas y por otra parte puede llegar un momento en que el dispositivo no sea capaz de hacer las medidas con un cierto ancho de banda de resolución RBW asociado por otra parte a la frecuencia central. Vemos, por ejemplo, vuelvo a visualizar la señal con este ancho de banda de resolución, megahercio, más o menos apreciamos lo que tarda en refrescarse. Si yo, por ejemplo, ahora yo pido un ancho de banda de resolución mucho más pequeño, de 100 MHz, veremos que efectivamente tarda bastante en refrescarse. Esto es porque cuanto más resolución pida yo, o sea, menos distancia entre frecuencias contiguas distintas, él necesita más muestras. Necesitar más muestras, también eso se refleja en más tiempo de cálculo y tarda más. Continuamos. Otro parámetro. Ancho de banda de vídeo. El ancho de banda de vídeo tiene que ver con el anterior, pero no del todo en el sentido de que es gráficamente cuánta distancia entre puntos contiguos es capaz de representarme. Digamos que es un filtrado simplemente gráfico. La señal que se capta no se pierde, pero visualmente da otro aspecto. Cuanto mayor sea el ancho de banda de resolución, perdón, de vídeo, la gráfica va a aparecer como más suave, como con menos picos. Por ejemplo, en este caso, aquí vemos que, bueno, no se ve tan claramente, pero se supone que muchos de los picos que hay los tiene que suavizar. Vamos a cambiar para que veamos.
es una tecla especialmente gráfica. Cambiando el ancho de banda vídeo, lo que hacemos es, cuanto más bajo es el ancho de banda vídeo, supone que hace una especie de filtrado paso bajo y quita muchos de los picos que aparecen a frecuencias concretas en la gráfica. Otro parámetro importante es el tiempo de barrido. El tiempo de barrido indica cada cuánto tiempo queremos nosotros que nos vaya refrescando la pantalla. Lo único que este parámetro es peligroso en el sentido de que si le pedimos demasiada rapidez en un barrido en el cual tiene muchos puntos, o bien vamos a perder algunos de esos puntos a lo largo de la resolución, o directamente el dispositivo nos hará más lento el barrido. Si yo, por ejemplo, aquí le pido un barrido de 1 milisegundo, que es un barrido rapidísimo, vemos que efectivamente no me no me hace caso, porque necesita más tiempo para hacer una muestra completa de todas las señales que quiera analizar. Sin embargo, si yo pido un barrido, voy a poner ahora de 1 segundo, o de varios segundos, voy a poner 5 segundos, por ejemplo, ¿dónde está? Aquí, 5 segundos. Perdón. Así. Si por ejemplo pido un barrido de 3 segundos, se supone que me va a refrescar lo que es la medida de la señal pues cada 3 segundos. En este caso ni siquiera me ha hecho caso porque necesita más de 3 segundos para hacer un barrido completo. Y eso se debe esencialmente, como he dicho antes, a que he puesto un ancho de banda de resolución muy bajo para la frecuencia en la que estamos. Si por ejemplo otra vez pongo un megahercio, lo cual no es demasiado alto teniendo en cuenta que estamos a 2400 de frecuencia central. Ahora el tiempo de barrido lo mantengo. Pero si pido un tiempo de barrido, por ejemplo, de 100 milisegundos, me lo va a hacer mucho más rápido. Más parámetros. Tiempo de barrido, cada cuánto tiempo se supone que refresca la medida. Nivel de referencia simplemente indica el valor de la señal en la parte, creo que es inferior de la representación. Si yo quiero que la parte superior de la representación sea 10 dBm, 0 dBm, etcétera, etcétera, lo indico aquí. Esto de todas formas se puede hacer a mano, simplemente con la flecha de abajo y arriba. En este caso, lo que es la referencia la estoy bajando, es decir, estoy haciendo que el valor superior de la pantalla sea cada vez más pequeño, por lo tanto se muestran con mayor detalle señales más pequeñas. Aquí me indica, cada vez que pulso, cuánto es el valor de la señal que está midiendo. Si por ejemplo pongo aquí 0, supone que la parte inferior son 0 dBm, supone. Si hago esto, supone que la parte inferior son menos 10, menos 20, va subiendo poco a poco. Otro parámetro importante. El rango indica simplemente desde la parte inferior a la parte superior de lo que estoy viendo por pantalla, cuál es la diferencia en dBs. Si quiero más detalle, tengo que poner menos rango, si quiero más detalle, tengo que poner más rango. En este caso lo tenía seleccionado como más rango. Voy a poner, por ejemplo, con menos rango para que se vea. Lo que pasa que no he llegado así a ver con detalle los valores. Allá he puesto el nivel de referencia en su valor correspondiente. Y ahora digamos que de la parte inferior a la parte superior hay 50 dB de diferencia. Ya casi terminando, esto de aquí es un dispositivo atenuador interno que la señal que me entra me atenúa por el valor que yo tenga aquí para que no dañe si es demasiado elevada al equipo, aunque habitualmente se deja en modo automático. En este caso, si yo quiero utilizar, como he visto antes,
en modo de modulación el dispositivo, es decir, que por ejemplo yo creo que tengo una señal FM a cierta frecuencia y quiero ver que efectivamente la señal FM está modulada a esa frecuencia y tiene una determinada señal, seleccionando esta opción, yo puedo decir demodúlamelo como si fuera una señal AM, FM o lo que fuera. Y a continuación, sácamelo por el altavoz del dispositivo. En este caso no está detectando nada. ¿De acuerdo? Vuelvo otra vez al modo analizador de espectro. Continúo. Esa es una opción que no es general, sino que para este equipo se eligió, se quiso que la tuviera, porque lo que hace es la señal antes de entrar me la amplifica por cierto valor. En este caso lo tengo en off. Si lo pongo en off, lo que va a suceder es que señales más bajas me las va a detectar, va a tener más sensibilidad. Esta opción no la suelo usar casi nunca. Aquí tenemos detección para modo RMS, o sea, promedio de potencia mínimo máximo, diferencia entre máximo y mínimo que he comentado antes. Unidades, yo puedo decir que lo que vea en pantalla sean de microvoltios, de Ms, en este caso son potencias absolutas, pero yo puedo decir que sea intensidad de campo en voltios por metro, para lo cual, ahora comentaré, necesito seleccionar la antena. La antena se selecciona un poco más abajo, aquí. En este caso yo tengo una antena OmniLog, la selecciono. Y también tengo que decir cuánto cable tengo. En este caso no tengo nada de cable. Si tuviera 1 metro, uno de estándar. Si tuviera 20 decibelios de cable de alternación de cable, lo pondría. ¿Por qué sirve esto? Pues esto sirve sobre todo cuando seleccionamos las unidades. Si yo tengo seleccionado de microvoltios de Ms, esos son valores absolutos. No me importa, vamos a decirlo, a través de qué antena ha llegado. Tenemos tanto y tenemos tanto. Sin embargo, estos valores, que son valores puntuales, acumulados en una determinada antena, son los que me dan los valores absolutos de potencia o de voltaje. Entonces, estos valores, para que se conviertan, mejor dicho, para que este valor, que es el que realmente se detecta en el dispositivo, sean convertidos a valores equivalentes puntuales, tengo que saber cómo es la antena. Tengo que saber la geometría de la antena. Y eso se lo he dicho en la opción anterior. Y por último, otras opciones que hay es el modo hacer que yo haga una serie de medidas separadas por cierto tiempo y las grabe, y guardar o almacenar una serie de configuraciones que a mí me interesen para otro momento. La última opción que vamos a ver es lo que se llama las opciones de marcadores. Las opciones de marcadores hay 3, MRK markers. La primera de ellas es cuántos marcadores quiero que se visualicen. Creo que son como máximo 3, puede ir 3, que se visualicen 3. Y a continuación tengo que indicar a partir de qué nivel yo quiero que se me visualicen los marcadores. En este caso, si no hay ninguna señal que pase de menos 110, no me lo indica. En este caso, si no pasara de menos 90, de menos 30, eso me indica el nivel mínimo para que me haga un marcador. Un marcador es un valor máximo dentro del rango que yo tengo y que me viene indicado con su frecuencia y con su amplitud. En este caso, insisto, para que no importa, o sea, casi sin importar el nivel de la señal que tengo, me indique los marcadores, pongo el mínimo umbral posible. Y por último, puedo decir que, vuelvo al principio, aquí, ¿cuántos marcadores quiero que me indique? O sea, ¿cuántos valores de frecuencia y amplitud máximos dentro de ese rango quiero que me indique? ¿Cuál es el nivel umbral para que me indique un marcador? Aquí lo que selecciono es, si yo quiero que en la indicación del marcador, en grande, me ponga la frecuencia del marcador o me ponga la amplitud. Entonces, una vez que está esto seleccionado, en este caso está seleccionado para 3 marcadores, frecuencia a partir del nivel mínimo, hago esto de aquí, y ahora observamos que efectivamente me está indicando constantemente 3 frecuencias, en las cuales en cada barrido detecta el valor máximo. Y aquí en pequeño, que casi no se ve, está el valor de la amplitud asociado a esa frecuencia. Si yo quisiera que se viera
si a mí no me importa, imaginemos que no me importan a mí los valores de frecuencia, pero sí me importan los picos de los valores a los que tenemos máxima amplitud en ese rango. Pues yo tendría que indicar, para que se viera bien, aunque se puede ver también en pequeño de otra manera, que me indique la amplitud. De esta manera, ahora tengo tres marcadores seleccionados. Lo que me está indicando es el valor máximo de la señal en la frecuencia que sea, la frecuencia bien en pequeño, a la cual tenemos marcadores. Y estos son los parámetros esenciales o fundamentales de configuración del analizador de espectro.